Hello there, how are you today? ¿Cómo están todos? Vamos a presentar hoy este tema, Introducing People. Como ya vimos en clases anteriores, el verbo introduce es el verbo presentar. Nada más que ahora, en lugar de presentarnos a nosotros mismos, vamos a empezar a aprender cómo presentar a otros, ¿sí? Por eso el título del tema es Introducing People. People son personas en plural. Por cierto, en esta clase también va a ir un video extra en el que vamos a hablar de cómo pluralizar los sustantivos, cómo pasamos de persona a personas. El tema, como les decía, es Introducing People, presentando o presentar o presentación de personas. Y para ello es muy importante que tengan en cuenta estas 4 palabras clave. He, que es el pronombre él con acento. She, suena como cuando le decimos a un niño que se calle. She, ella. Y a su vez los posesivos his y her. Ambos significan lo mismo, su o sus, pero la diferencia está en que his habla de su cuando el sujeto al que me estoy refiriendo es masculino, he, y her cuando es femenino, she. Estas 4 palabras clave son las que nos van a permitir poder hablar acerca de otras personas. Es decir, que en esta clase vamos a empezar un poquito a ser chismosos, ¿sí? Bien, ¿cómo hago para presentar a alguien? Por ejemplo, puedo presentar a un amigo ante nuevos amigos o un nuevo compañero de trabajo ante todo el equipo. ¿Cómo presento a alguien? Puedo usar estas 2 palabras, this is. This es este, esto, ¿sí? En español no es muy correcto decir este es Manuel o esta es Jessica, pero en inglés sí es correcto decir this is para presentar a alguien. En este caso yo tomé como ejemplo Manuel. Entonces, si tengo un amigo, un compañero nuevo que presentar, digo this is Manuel, este es Manuel. Y ahí voy seleccionando. Si la persona que estoy presentando es del sexo masculino, entonces voy a utilizar el pronombre he y el posesivo his. En cambio, si es femenino, por ejemplo, si voy a presentar a Jessica, entonces lo que voy a hacer es utilizar el pronombre she y el posesivo her, ¿sí? Entonces digo, en este caso como hablo de Manuel, digo his name's Manuel. Es decir, yo puedo presentarlo de esta manera, this is Manuel, o his name's Manuel. Y si fuera Jessica diría her name's Jessica, ¿sí? Luego, si yo quiero hablar de dónde proviene esa persona, si es masculino voy a decir he is from Argentina, o si hablo de Jessica, she is from Argentina. Para expresar su edad voy a decir he is más el número que corresponde con la edad de esa persona. En este caso puse como ejemplo 10. Y acuérdense que la frase years old, como ya lo expliqué en otros videos, no es necesaria. Pueden ponerla o no. Si ustedes dicen he is 10, ya es suficiente de información como para que alguien entienda que estoy diciendo que tiene 10 años. Y si fuera Jessica diría she is 10. También de la profesión, he is a student. No olviden que es importante incluir el artículo a delante de la profesión, o an, en este caso a. Y si fuera Jessica diría she is a student. Luego tengo his o her, su, para cualquiera de los dos, phone number is, o his her address is, his or her email is, his or her favorite color is. Es decir, puedo elegir cualquiera de estas opciones o todas ellas e ir completando con la información. For example, si yo hablo de Manuel y quiero dar su número de teléfono, diría algo así como his phone number is 373469. O si dijera su dirección, his address is 289 San Martin Street, for example. O his email is manuel.gmail.com o whatever. Pero allí voy completando con la información. Es muy importante que no me falte el verbo al final, ¿sí?
Luego puedo hablar de dónde vive esa persona y puedo decir he lives in, lo puse como ejemplo Córdoba. Si fuera Jessica diría she lives in Córdoba. He works at o he works for. Trabaja en o trabaja para. Recuerden que vimos at para si es trabajo en una institución y for si trabajo para una compañía. Has para contar, por ejemplo, la familia que tiene o las cosas que tiene, como las cosas personales, como los autos, los animales. Puedo decir, por ejemplo, he has 2 sisters. O he has 3 dogs and 1 cat. O he has a big house, una casa grande. O he has a car, tiene un auto. También puedo hablar de las cosas que sabe hacer esa persona, diciendo he or she, dependiendo si es varón o mujer, can y la acción que sabe hacer. En este caso puse de ejemplo play the guitar, tocar la guitarra, pero si fuera, por ejemplo, él sabe jugar al fútbol, he can play football, o si sabe pintar muy bien, he can paint and draw, pintar y dibujar, draw and paint, aquellos talentos que tenga esa persona. His or her hobby is, hobby, recuerden que esa es actividad que hacemos por placer, y cómo hablamos del hobby. Tenemos en cuenta la acción y le agregamos la terminación in al final. Es decir, si la acción que le gusta hacer es bailar, por ejemplo, puede decir que su hobby es dancing. Pero si su hobby es, por ejemplo, jugar al fútbol, diría playing football, es decir, el verbo más con ing para expresar los hobbies. Y de esta manera yo puedo presentar a una persona y contar muchos datos de esa persona para que los demás tengan una idea de quién es. Entonces, en un siguiente video que es complemento de esta clase voy a explicar cómo hablar de los plurales, que acá aparece por ejemplo, o en people. Y la tarea que van a tener que desarrollar es buscar una fotografía de la familia o de amigos o de compañeros de trabajo, una persona del sexo masculino y otra del sexo femenino, para que cuando yo les esté haciendo la videollamada, ustedes mirando la foto me puedan contar toda esta información sobre esas personas. Tiene que ser un varón y una mujer para que ustedes me puedan contar sobre esas personas teniendo en cuenta esta guía. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.